El efecto Mandela es uno de esos misterios que hacen que nos cuestionemos todo lo que sabemos. ¿De verdad recordamos las cosas como sucedieron o hay algo más extraño pasando en la realidad? Imagínate que un día despiertas y descubres que ese detalle que juraste conocer toda tu vida en realidad nunca existió. Así funciona este fenómeno. Ahora, antes de que pienses que todo esto es un simple error de memoria, déjame hacerte una pregunta. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si hay algo más grande en juego? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves el mundo, o al menos hacerte dudar de tus propios recuerdos. Para empezar, hablemos del origen del término. Miles de personas recordaban claramente que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80. Hasta daban detalles sobre su funeral y el impacto mundial de su fallecimiento. Pero resulta que no fue así. Mandela salió de la cárcel en 1990, llegó a ser presidente de Sudáfrica y falleció en 2013. Entonces, ¿cómo es que tantas personas tenían el mismo recuerdo falso? De ahí nació la idea del efecto Mandela, cuando muchas personas recuerdan un hecho de manera incorrecta, como si hubiéramos cambiado de dimensiones o la realidad hubiera sido editada en algún momento sin que nos diéramos cuenta. A partir de ahí, el fenómeno se volvió cada vez más intrigante, con cientos de ejemplos que nos hacen dudar de nuestros propios recuerdos. Uno de los más conocidos es el del hombre de Monopoly. ¿Recuerdas que tiene un monóculo? Pues nunca lo tuvo. Sí, así como lo escuchas. A lo mejor en tu mente lo ves claramente con su sombrero, su bigote y su monóculo, pero este último detalle nunca ha sido parte del diseño del personaje. Y no estás solo. Mucha gente también lo recuerda con un monóculo, lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué? Algo similar pasa con el buen Jorge el Curioso, el mono más famoso de los cuentos infantiles. Si te preguntan si tiene cola, probablemente digas que sí, porque bueno, es un mono, ¿no? Pero no, Jorge el Curioso jamás ha tenido cola, y aquí es donde las cosas se ponen raras, porque uno podría pensar que fue un simple error, pero entonces aparecen más y más ejemplos que hacen que todo parezca un complot para hacernos perder la cordura. Pikachu también entra en la lista. Pregunta rápida: ¿cómo recuerda su cola? Muchos la visualizan con una franja negra en la punta, pero si revisas cualquier imagen oficial de Pikachu, verás que la punta siempre ha sido completamente amarilla. ¿Es nuestra mente jugándonos una mala pasada? ¿O acaso hay un universo alterno donde Pikachu sí tenía esa franja negra y de alguna manera lo recordamos? Eso no es todo. Hay quienes, además de recordar la punta negra de la cola de Pikachu, también dicen que alguna vez tuvo una franja marrón en el centro. Ni rastro de eso en las versiones oficiales. Y hablando de cosas que nunca existieron, resulta que hay una película que mucha gente asegura haber visto, pero que en realidad nunca se hizo. No estamos hablando de algún caso de censura o de una película que se perdió en el tiempo. Nos referimos a la supuesta película de Plantas vs. Zombies contra Angry Birds. Muchos aseguran haberla visto en puestos de películas piratas. Algunos incluso recuerdan escenas. Pero hay un pequeño problema: jamás se hizo una película así. Entonces, si nunca existió, ¿cómo es que tantas personas recuerdan haberla visto? Uno de los momentos más icónicos del cine es cuando Darth Vader le revela su verdadera identidad a Luke Skywalker. Todo el mundo recuerda la frase como: Luke, yo soy tu padre. Pero si vuelves a ver la película El Imperio Contraataca, descubrirás que la frase real es: no, yo soy tu padre. ¿Por qué entonces tanta gente recuerda la versión incorrecta? Los logotipos también son víctimas del efecto Mandela. Tomemos como ejemplo el de Ford. ¿Sabías que la F tiene una curvita extraña? Si nunca lo notaste, no eres el único. Muchas personas recuerdan el logo con una línea recta, pero no, siempre ha tenido esa curva en la parte superior. Y el caso de Kit Kat es otro clásico. ¿Recuerdas que tenía un guión entre Kit y Kat? Pues no, Kit Kat nunca ha tenido un guión en su logo. Pero el mejor ejemplo de todos es el de Volkswagen. Hay gente que asegura que la W es completa, pero en realidad siempre ha estado separada por una línea. El caso de Oscar Mayer es uno de los efectos Mandela más desconcertantes, porque no solo se trata de una confusión visual, sino también fonética. Muchísimas personas recuerdan claramente que la famosa marca de embutidos y carnes frías se llamaba Oscar Mayer, con una E en lugar de una A. Esto tiene sentido porque, en inglés,
La pronunciación de Meyer es Meyer y suena muy similar, lo que pudo haber causado que la gente asumiera la versión incorrecta. Lo más curioso es que hay personas que aseguran haber visto etiquetas, comerciales e incluso jingles en los que la marca se escribía como Meyer. Sin embargo, si revisamos su historia oficial, desde su fundación en 1883, la compañía siempre se ha llamado Oscar Mayer, con A. No hay registros de que haya cambiado su nombre, y todos los empaques actuales confirman esta versión. Esto no solo ocurre con imágenes, sino también con frases y canciones. Todos conocemos el icónico We Are the Champions de Queen. En nuestra mente, la canción termina con un épico Of the World, pero resulta que en la grabación original, esa parte nunca aparece al final. Claro, en algunas versiones en vivo sí lo dicen, pero la versión oficial de estudio termina abruptamente en We Are the Champions, sin el famoso Of the World que millones de personas juran haber escuchado. Si creciste viendo Disney, seguramente recuerdas a la reina malvada diciendo: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Pero sorpresa, nunca dijo eso. La frase real en la película de 1937 es: espejo mágico en la pared, ¿quién es la más hermosa de todas? Otro caso muy famoso es el del collar de Cenicienta. Si recuerdas la escena de la hada madrina transformando a Cenicienta, probablemente creas que el collar que llevaba era blanco, pero no, siempre ha sido negro. ¿Será que estamos viviendo en una simulación y a veces nos cambian pequeños detalles solo para ver si nos damos cuenta? Por si todo esto no fuera suficiente, hay una historia que ha confundido a la gente más que cualquier otro caso. El famoso emoji del ladrón. Miles de personas juran haber visto y usado este emoji en WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería. Algunos recuerdan exactamente su diseño: un pequeño personaje con gorro y antifaz. Pero el problema es que este emoji nunca ha existido. No aparece en ninguna base de datos de emojis de Apple, Android o cualquier otra plataforma. Y sin embargo, muchas personas lo recuerdan. La frase que muchos recuerdan del Apolo 13 es Houston, tenemos un problema. Pero la verdadera transmisión desde la nave fue: Houston, hemos tenido un problema. Es útil pero cambia todo. El efecto Mandela tiene varias explicaciones. Algunos dicen que es simplemente nuestra memoria fallando, que el cerebro rellena los vacíos con información incorrecta. Otros creen que es una prueba de que vivimos en una simulación y que alguien está modificando pequeños detalles sin que nos demos cuenta. También está quienes piensan que hay universos paralelos y que algunos de nuestros recuerdos provienen de otra realidad en la que las cosas eran distintas. El cerebro humano es increíblemente complejo, pero también es propenso a errores. La memoria no es como una grabación de video, sino más bien como un rompecabezas en el que nuestro cerebro a veces pone piezas incorrectas. Pero entonces, ¿por qué tantas personas recuerdan mal los mismos detalles? ¿Por qué hay recuerdos erróneos que parecen ser compartidos por miles o incluso millones de personas? Al final, el efecto Mandela nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Realmente podemos confiar en nuestra memoria? ¿Es posible que existan otras realidades de las que nos llegan fragmentos de recuerdos? ¿O simplemente estamos mal de la cabeza? Quizás nunca sabremos. Pero una cosa es segura: la próxima vez que estés completamente seguro de recordar algo, piénsalo 2 veces, porque podría ser solo otro caso del efecto Mandela. Si este video te dejó con la cabeza dando vueltas y ahora dudas hasta de tu propio nombre, bienvenido al club. Pero antes de que nos borren la memoria o cambiemos de dimensión sin darnos cuenta, asegúrate de darle like, dejar tu comentario para contarnos qué otro detalle de la realidad te ha hecho explotar el cerebro, suscribirte y activar la campanita, porque quién sabe, tal vez mañana entres y este canal nunca haya existido.